Bueno, soy Sergio Montealegre, soy anglicano o episcopal anglicano, hago parte de la comunión anglicana. Soy colombiano de nacimiento. En mis últimos años, aunque trabajo paralelamente en la parte de fe y en la parte de administrativa, mis enfoques son derechos humanos. Trabajo el tema de derechos humanos, diversidad sexual y VIH desde el enfoque de derechos humanos y salud pública. Y decido entrar a estudiar teología. Me cambió el mundo para poder ya no ser un activista solamente como era antes. Es decir, el hecho de ser activista en derechos humanos me da una perspectiva. Ahora, también tener bases teológicas y bases bíblicas y decir desde la teología, desde la Biblia, qué es lo que estamos diciendo y qué es lo que estamos interpretando. El haber tomado materias como el quehacer teológico y poder reestructurar mi discurso de quiénes son los marginalizados, quiénes son los que están al margen, quiénes son los pobres del siglo XXI, quiénes son. Entonces, a partir de eso, construir una teología e ir enfocándome en otros elementos. Recuerdo que uno de mis trabajos que hice con Ángel Román y que me lo publicó se llama De malditos a benditos. Entonces, es utilizar toda la teología de la liberación y ponerlo en perspectiva o en clave LGBT. O utilizar, por ejemplo, una frase que usó una feligres conmigo de deje su maleta afuera, refiriéndose a mi homosexualidad como pecado, y lo llamé la maleta, un discurso teológico para resistir y existir, ¿no? Y entonces entender desde ahí teología queer, adentrarme en estos elementos de la teología queer, de conocer a teólogas y teólogos que han trabajado este tema y que se da las relaciones, las interconexiones que se dan y poder entender que todas las personas somos dignos del amor de Dios y que todos somos personas dignas de la gracia de Dios, que somos nosotros y nosotras las que tenemos que reinterpretar esta palabra o entender que la Biblia es palabra de Dios no porque está en un libro, sino porque la hacemos vivo en la realidad de las personas hoy y porque significan hoy para la vida de las personas. Y entonces hacer esas lecturas de la Biblia en clave liberadora son elementos importantes que si no hubiera pasado por la UL o no hubiera tenido docentes con estas aperturas y con estos despertares, creo que mi discurso se hubiera quedado simplemente en el discurso de derechos humanos y en el discurso de activista y no en el discurso de vincular el activismo en derechos humanos, el activismo LGBT al discurso teológico, al discurso bíblico, para desde estos elementos desarticular estos discursos literalistas, no fundamentalistas, porque al fin y al cabo, como decía uno de mis profesores, todo el que se queda en defender algo crea su propio fundamento y a partir de esos fundamentos que se posiciona, ¿no? Entonces es desde ahí y aprender a pararme frente a y reconocer que desde donde me estoy parando es mi postura y también tengo que reconocer y entender los diálogos de las otras personas desde donde se están parando, ¿no?